Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Media hora después de esta charla que supimos llevar adelante con Julio Bárbaro, con quien estábamos de alguna manera tratando de semblantear qué era lo que opinaba respecto de lo que fue el discurso presidencial. Seguimos en la misma tónica, y no por el hecho de lo que significa el discurso solo como hecho político, porque dejó bastante tela para cortar, decíamos, y esto hace que, que por allí nos adentremos en algunas materias que tienen que ver con cosas muy puntuales, como por ejemplo el tema de la economía. De hecho, y por caso tal cual nosotros pudimos ver el día lunes, decíamos anteriormente que nos lamentábamos de que algunos temas no estén en la palestra y que algunos de esos anuncios, que si bien son bienvenidos y vale la pena que el presidente haya tomado cuenta de estos puntos que desgranó, lo bueno sería hacer también que estemos en los temas nodales, aquellos que son fundamentales, no porque estos que haya expuesto no significan un gran dolor de cabeza a veces para la vida institucional de la República, y mucho menos nos vamos a poner en contra de aquellos compromisos en los cuales el presidente dice que va a avanzar, por ejemplo en temas vinculados como tarifas, lo que respecta a la dolarización de ellas, el tema del salario, el tema de la inflación. Creemos que todo tiene que ver con todos, pero para poder dar algunas respuestas, lo bueno hubiera sido escuchar qué vamos a hacer con los que contrabandean, qué vamos a hacer con los que se roban la pesca, qué vamos a hacer con aquellos que nos vienen saqueando el país y que hay que tomar medidas contundentes. Quisiera reflexionar algo, tal vez porque Maquiavelo decía de que hacerse de un principado no es lo mismo que gobernarlo, y no es lo mismo llegar con propuestas a, de alguna forma, gobernar sin tener en cuenta la calidad y la profundidad de la propuesta de lo que fue el Frente de Todos y poder retomar ese sendero en el sentido de concreciones. Yo quiero hacer tal cosa, pero si no lo puedo concretar, lógicamente más de uno va a quedar de alguna manera insatisfecho. Bueno, por este motivo y en materia económica queremos desarrollar estos aspectos. Lo que no dijo Alberto Fernández en el discurso del día lunes, en la apertura de la Asamblea Legislativa de este periodo 139, y también, ¿por qué no?, qué es lo que está pasando antes del discurso del lunes en materia de formación de precios, que también hay algo que nos hubiese gustado que haya dicho. ¿Qué está pasando con la justicia? Si bien aludió de que, por ejemplo, se condena a una persona por blanqueo de capitales, por lavado de capital, y resulta que tiene todo blanqueado, y después, ¿por qué no?, empezar a mirar cuál es el contexto en el cual está la República Argentina. Para eso estamos en diálogo con Juan Valerdi. ¿Cómo te va, Juan? Hola, con vos otra vez. ¿Qué está pasando con la justicia? Si bien aludió de que, por ejemplo, Hola, Juan, ¿me estás escuchando? Yo te escucho, pero me había salido tu audio pisando. Bien. De nuevo, como si estuviera grabando. Bueno, te dejé la inquietud planteada. ¿Qué crees vos que Alberto Fernández omitió decir o no dijo, o qué es lo que a vos te hubiera gustado escuchar también, ¿no? Perfecto. Bueno, respecto del discurso del presidente en la apertura de las sesiones ordinarias de este lunes, lo que podemos decir es que Alberto dijo algunas cosas que estaría bueno que lleve a los hechos y omitió decir otras. Respecto de la diferencia entre las palabras y los hechos, hay un refrán en latín que los abogados que estudian en la facultad dice res non verba, hechos no palabras. Exacto. En este caso, Alberto ha dicho cosas que incluso ya había dicho en su campaña, y sin embargo en este año no se han plasmado en acciones. Por ejemplo, perseguir penalmente a los que nos endeudaron por décadas de una manera absolutamente fraudulenta, y que, como ya hemos charlado, en el acuerdo de la deuda con bonos de los privados, de alguna manera implicó una amnistía para esa gente que estuvo aplaudiéndolo, como por ejemplo Caputo, Sturzenegger y compañía. Entonces, festejemos que Alberto dice que va a hacerlos investigar, pero la pregunta del millón es, durante este año, ¿qué pasó? Y por ejemplo, el Banco Central en julio del 2020 le dio al Senado de la Argentina
un montón de datos, de información respecto de los fugadores de capitales y de las irregularidades de la deuda, y ahí están toda esa información durmiendo el sueño de los justos, claro, en el Senado, que por más que hagan pedido de informe y demás, no han avanzado de ninguna manera en la bicameral para juzgar a los tipos que nos endeudaron por décadas y que si no van presos y no tienen perjuicios patrimoniales, nuevamente lo van a hacer en algunos años cuando vuelva esta gente, porque lamentablemente en 5, 10 o 15 años estos tipos vuelven. Esperemos que no, pero tenemos que estar preparados y curados para que no vuelvan a tener gratuidad, como dijo el presidente, cuando hipotecan al país. Ese es un tema. Ahora, si vos decís, a estos tipos los voy a investigar, y al mismo tiempo decís que los vas a investigar en una justicia que está corrupta y que no podés resolver porque es otro de los poderes y que están de por vida y que están incluso manejados desde afuera en Estados Unidos con el lawfare, que después vamos a hablar con el caso de Baez de este tema, es difícil pensar que Alberto por ese camino va a conseguir algo. Entonces digo, ahí también se ilumina un poquito el pesimismo, ¿no? ¿Qué otra cosa no dijo o dijo y no me gustó específicamente de temas económicos? Las tarifas de servicios públicos y de energía dijo que la va a desdolarizar y hacer acompañar los salarios para que la gente esté segura de que puede pagarlo. ¿Cuál es el problema? El dólar, desde que Macri asumió en el 2016, el dólar subió de un dólar oficial de 9 y pico que había dejado Cristina a un dólar actual de 100 pesos. O sea, se multiplicó por 10. Las tarifas de los servicios públicos privatizados de la energía se han multiplicado por 10 también. Y ahora que el dólar aparentemente se va a quedar planchado en 100 pesos, ya lo veremos, pero eso es lo que dice el ministro Guzmán, lo desdolarizás y lo atás a los salarios, que no hay más remedio que crezcan. Porque si los salarios no crecen en términos reales, vamos a tener un problema gravísimo social, político y económico, porque el mercado no se puede recuperar, el mercado interno. Entonces, ahora justo que el salario real se tiene que recuperar, a las tarifas del servicio público de energía las vas a atar al salario. Siempre ganan, digamos, estos muchachos, ¿no? Sí, claro. Yo lo que haría, que no lo dijo el presidente, aunque sé que Federico Bernal, el interventor del Enargás, lo ha hecho, es investigar cómo se calculan las tarifas, cuáles son los costos de estas empresas, cuáles son las inversiones y el cumplimiento de los planes de inversión, y cuáles son las ganancias que, entre otras cosas, generan fuga de capitales y reparto de dividendos a mansalva. Sí, claro. Eso es lo que hay que hacer. No podés correr las tarifas de atrás diciendo, no, el dólar no va más, justo que dejó de subir, ahora va con los salarios, justo que deberían empezar a subir, y dejar que las empresas se llenen de guita de nuevo. Esos son dos temas iniciales que me molestaron mucho por acción u omisión del presidente, ¿no? Entiendo. Dentro de lo que planteó el presidente y que crees que ahí sí no se olvidó y lo dijo, estás hablando del tema de tarifas. Ahora, respecto de aquello que está más vinculado a la producción y el empleo, ¿qué comillas o qué grajea te sugiere de alguna forma propalar en el campo de la idea, ¿no? Dos cosas. Primero, para que se convierta en hecho el deseo que están manifestando algunos ministros como Culfa, que dicen, me gustaría que los salarios le ganen a la inflación. Ningún me gustaría. El Estado y los ministros y el presidente no están para decir me gustaría. Están para decir, este año los salarios le van a ganar a la inflación porque lo que vamos a hacer es esto. A los empresarios que forman los precios de la canasta básica y de la canasta de alimentos, los vamos a reventar con todos los instrumentos de poder del Estado si se exceden en sus beneficios, si desabastecen, si le dan prioridad a la exportación por sobre el mercado interno. Tienen un montón de herramientas y ahí que no me vengan con la correlación de fuerza. El Estado tiene mucha fuerza y muchas herramientas legales e institucionales para parar a los monopolios y los oligopolios. Y si de alguna manera las ha desmantelado el macrismo, lo que hay que hacer es recomponerlas, cosa que no hizo Pese en el Banco Central. Claro. Pese en el Banco Central no recuperó en un año y pico el desmantelamiento de la gente que se dedicaba a hacer las penales cambiarias para los que no traían los dólares del exterior, por ejemplo. Entonces digo, hay que recomponer las capacidades del Estado para controlar monopolios y oligopolios, porque eso se hace en todo el mundo, no solamente en China o en Rusia, se hace también en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia o en Alemania. Hay que controlar al capitalismo de sus propios problemas, que son la tendencia al monopolio y al abuso de las posiciones dominantes. Y eso es lo que hay fundamentalmente
en alimentos, bebidas y por supuesto en los servicios monopólicos privatizados y de energía, pero también en los de la construcción, que como explotó la construcción, también explotaron los precios del cemento, de los ladrillos, del acero que vende Techín y demás. Entonces, claro, todo eso hay que encararlo a cara de perro, no puedes hacer un pacto de caballeros, no puedes ir con lista de precios máximos, ya sabemos dónde nos lleva eso. Claro. Ahora, sí, está muy claro. Pensaba en términos de lo que significa esto, la promesa, ¿no?, de el ajuste o el acompañamiento de la tarifa atada al salario. Y uno piensa en los jubilados, porque se puede hablar de un salario mejor para una persona que esté hiperactiva en términos laborales, digamos, en el mercado laboral, está blanqueado, inserto en el sistema. Pero cuando miramos a aquellos que no pueden, uno se sigue preguntando si esto es factible, por qué se toman en cuenta o por qué se decide esto. Me gustaría, Juan, que nos digas respecto del tema de formadores de precios. Vos nos contás siempre de que existen estas medidas de parte del Estado. Uno empieza a sospechar de que acá hay alguien que no quiere hacer las cosas. No sé, me acuerdo de Cristina cuando decía de que el ministro que no están dispuestos, en función de sus carreras políticas personales, a tomar medidas que tengan que ver con el interés o el beneficio de la población. Ahí tenés, por un lado, a los formadores de precios de la canasta básica y a los de servicios, como dijimos recién, que son empresas multinacionales o grandes empresas nacionales, que lo de nacionales es entre comillas. En ese caso, ir al choque con esas empresas es ir al choque con los auspiciantes de los grandes medios de comunicación. Claro. Entonces, hay ministros que después de ser ministros quieren ser conferencistas en conferencias privadas y quieren que los medios de comunicación no los tengan en la picota o los tengan en listas negras. Esos ministros deberían correrse y dedicarse al sector privado, como ya ha dicho, por ejemplo, Pepe Mujica. Y evidentemente lo que no se puede hacer es al mismo tiempo tratar de que la gente esté mejor y de que ninguna empresa se enoje. Sobre todo cuando hablamos de empresas grandes, porque las pymes, a diferencia de las multinacionales y las grandes empresas, las pymes tienen una visión de que sus dueños y sus empleados están y se van a quedar en la Argentina. Y su desarrollo futuro depende del mercado interno. Para las multinacionales, la Argentina es una fichita más en el tablero mundial. Entonces, si tiene que cerrar 2 plantas e irse y volver dentro de 10 años, no le importa 3 carajos. Sí, es claro, una cosa más dentro de su planificación mundial. Para una pyme no funciona así. Entonces el gobierno debería tener mucho más apoyatura en los cientos de miles de pymes que hay, que obviamente forman precios en la canasta, pero que si el gobierno no le da bola, las tasas de interés que pone PESE, ayudando a los bancos, son siderales, y la FIP y otros lugares concentran la pesca en la pecera de la clase media y de la pyme, entonces tenemos un problema. Con esto no quiero decir que esté de acuerdo con la rebaja y en la exención a la gente que gana entre 100 y 150 lucas, que para mí es un proyecto demagógico de masa y que el presidente en su discurso apoyó. ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Porque esa clase media está tirando manteca al techo? De ninguna manera. Seguramente tienen problemas para muchos gastos que antes hacían, sobre todo antes del macrismo. Pero hay algunos millones de personas en la Argentina que están bien por debajo, no de 100.000, de 50.000 pesos por mes. Entonces no podemos eximir a la clase media de pagar impuestos porque dice, como los ricos no pagan y las multinacionales tampoco, yo tampoco quiero pagar. Porque eso es una autodestrucción del Estado. Y el Estado sirve para todos, como se demostró en la pandemia, no solo para la clase baja o para los pobres. También sirve para la clase media e incluso para la clase alta, que ahora están diciendo, inyécteme el veneno ese que antes decían que era un veneno y ahora están diciendo cómo puede ser que no alcance. Bien, ahora... respecto de parece ser de que por estos meridianos y paralelos, digamos, del mundo, específicamente lo que es la geografía argentina y su condición de país, hay cosas que están pasando, y no se toma debida cuenta o no se lo quiere decir, no se lo quiere enunciar. Y hablamos al principio que acá hay contrabando y no sé, parece que no se actúa. Acá hay una forma de tener que resolver el tema de la navegación de los ríos o la dragabilidad, y se vuelve al mismo esquema que se tuvo anteriormente, teniendo en cuenta el decreto 949, cuando Meoni se le ocurre volver a hacer el llamamiento a el dragado del río, ¿no?
muchas veces, dicen otros, sugeridos de que esta empresa siga adelante, pero a instancia de que la proponen las mismas exportadoras. Si nos faltan pesos, y de esta manera, con estos salarios, no podemos reactivar el mercado interno, y además nos dicen de que pueden llegar a subir las facturas, las tarifas en función de cómo nos aumenten los sueldos. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Porque acá hay un compromiso y un pacto social hecho a través del contrato electoral que en algún momento va a tener que empezar a ser cotejado por la población, ¿no? Van a decir, bueno, vamos a poner en la balanza qué se nos dijo, qué es lo que pasó, y bueno, y ya pasó el tiempo, no sin antes considerar de que la pandemia es un hecho cierto, pero alguno se va a cansar. Claro, el efecto pandemia que el año pasado le permitió al gobierno tener cierto margen para incumplir con muchas promesas que hizo durante la campaña, ahora se está diluyendo, sobre todo porque el gobierno dice, ahora tenemos las vacunas y esto se va a desaparecer y vamos a tener reactivación y demás. El problema es, si la reactivación es una reactivación estadística, que obviamente surge del contraste con un año horrible como fue el de la pandemia, con detención de un montón de actividades, con paralización, obviamente va a haber un rebote estadístico, pero eso no quiere decir que la gente esté mejor o menos mal, digamos. Entonces, lo que vos mencionabas, por ejemplo, que es central desde el punto de vista logístico y de control de la evasión, elusión y el contrabando de los principales productos de exportación de la Argentina, que por lo tanto son productos que tienen que ver con la recaudación del Estado y con el ingreso de los dólares. Si vos, después de que el menemismo lo entregó hace 25 años, cuando está por vencer un año antes, decís, como dijo Alberto el año pasado, que iba a generar un Consejo Federal, que iba a estar integrado por la Nación y las provincias que están relacionadas con esos afluentes, con el Paraná y sus afluentes y demás, y ahora lo que dice es que va a renovar la concesión y que va a hacer otra concesión que quién sabe quién va a ganar, pero seguramente las mismas multinacionales que lo manejan hoy, entonces tenés un problema, porque estás entregando tu principal lugar de control a, de nuevo, las multinacionales que además mantenés la operación a través de Montevideo, donde operan como una especie de guarida fiscal que tenemos enfrente, nuestra pequeña Suiza o nuestra pequeña isla de Man, que tenemos acá enfrente y que es piedra libre para el contrabando. Además de que tenemos a Paraguay manejado por los intereses de Taiwán, uno de los pocos países que reconoce a Taiwán en el mundo, y que, como vos habías mencionado en algún momento, exporta más que lo que produce. Entonces claramente hay un contrabando de cosas, de granos argentinos, oleaginosas argentinas y demás. En el caso de Vicentín esto se vio clarísimo, el vaciamiento de la empresa, el contrabando, la ilusión, la evasión, el vaciamiento de alguna manera del Banco Nación con esos préstamos fraudulentos y demás, lleva todo a que te saqueen el Estado y que después te digan no hay plata para los jubilados. Entonces te dicen no, tenemos que suspender la fórmula porque si no van a ganar mucho y le vamos a dar un bono pero a los que ganan la mínima. Entonces hay que establecer prioridades y hay que justificar esas prioridades debatiéndolas. No se puede decir y no hay otra, no existe el y no hay otra. Siempre en economía hay otra, pero es una cuestión de decisión política, no es una cuestión del manual que te escriben en Estados Unidos o en Inglaterra y del ministro que fue formado allá. Claro. Ahora, la vida política, social, económica, judicial, educativa, está toda entrelazada. Y cuando vos escuchás lo que dijo el presidente en materia de reforma judicial, bueno, uno no puede menos que considerar de que bienvenido será que todos aquellos que de alguna forma subvirtieron algunos principios constitucionales sean llamados a prestar declaración. Estamos bárbaros. Pero esos jueces, y les lo decía anteriormente, cuando se producía el saqueo macrista a partir de la toma de deuda, ningún fiscal se le ocurrió decir, mire, usted está infringiendo tal artículo de la Constitución Nacional y por lo tanto retroceda, deje que el Parlamento resuelva. Ni jueces ni fiscales interpusieron ningún tipo de recurso como para que Mauricio Macri siga pisoteando la Constitución. Sin embargo, ayer algunos de ellos salieron horrorizados a hablar del pelotón de fusilamiento como si el resto de los 40 millones argentinos saqueados y endeudados a 100 años estaríamos demasiado contentos porque ellos no intervinieron. ¿Qué estás viendo vos que en materia de economía estos señores también se callaron la boca y tampoco hablaron durante los 4 años anteriores?
Está claro que el Poder Judicial es cómplice del poder económico concentrado. Eso está fuera de discusión. Por eso confiar en que ese mismo Poder Judicial va a revisar lo hecho por un gobierno como el de Macri, que claramente obedecía al poder económico y geopolítico concentrado y de Estados Unidos, que además dejó claro eso en el lawfare y en su empujar ese lawfare. Entonces confiar en ese poder para que se autodepure es como mínimo una medida de inocencia o de estupidez. Entonces, evidentemente hay que ir al choque con el Poder Judicial porque representa intereses que son contrapuestos al 99% de los argentinos. Y además hay que dejárselo claro a esos argentinos para que entiendan lo que está en juego y no, como lo convencen los medios concentrados, de que acá lo que se está tratando es de resolver las causas de Cristina. Una estupidez que obviamente va de la mano del lawfare, ¿no? Sí, ahora cuando vos que sos un especialista y docente en materia económica en la Universidad de La Plata, Juan, cuando mirás el accionar de la justicia y ves todo este fárrago de medidas que se fueron tomando a lo largo de estos últimos años, y decís, pará, ¿qué está pasando acá? Porque si no, a veces me parece de que hay algunas personas que les cuesta un poquito relacionar ese grado, ¿no?, de simbiosis que se produce entre una cosa y la otra, y se ha naturalizado de forma tal que parece ser de que si nos saquean está todo perfecto, total la ley lo ampara o lo contempla. Entonces cuando vos mirás hacia esa perspectiva o retrospectiva, ¿qué es lo que te dice? Mira, ¿cuántas tarjetas rojas sacarías vos? Bueno, ahí lo que la gente tiene que entender y que es muy difícil... Bancos, finanzas, formadores de precios, monopolios, donde los jueces se quedaron todos calladitos. Lo que es muy difícil de convencer a la gente para que apoye al gobierno en esta cruzada contra el conservadurismo del Poder Judicial y el representar intereses absolutamente ajenos al 99% de los argentinos, es, por ejemplo, en el caso de la deuda, que la deuda pública no está hecha para ayudar al país ni a los argentinos. La deuda pública es una herramienta para condicionar al país. Por eso los gobiernos como el de Mauricio Macri toman una deuda muy superior a lo que necesitan y a lo que les sirve para fugar. Lo hacen para condicionar los futuros gobiernos, estén ellos o no estén ellos. Y eso es lo que hace el sistema, y en especial el FMI está para eso. Por eso ahora nos prestaron 44.000 millones para que no pueda venir un Néstor Kirchner y le diga, les pago contado, tómenselas. Porque 44.000 millones es imposible hacer eso. 10.000 millones en su momento fueron posibles. Entonces vamos a tener al Fondo Monetario condicionándonos por un par de décadas. Porque lamentablemente la negociación exitosa de Guzmán no va a ser decirle al Fondo Monetario, este es un préstamo fraudulento, que fue un aporte de campaña Macri, ¿saben qué? Por 10 años no les pago nada, y dentro de 10 años vemos cuánto y cómo les pago. No va a ocurrir eso, sino que nos van a condicionar y vamos a tener la oficinita del FMI adentro del Banco Central, adentro de la Rosada y del Ministerio de Economía, por ahí 2 décadas que va a negociar Guzmán y que va a presentar como un éxito además. Porque solamente vamos a tener metida la oficina del FMI adentro por un par de décadas. Miren cuál va a ser el éxito y espero que no ocurra, pero lamentablemente esta es una deuda para condicionar y no para ser pagada, ni siquiera para sacarnos el jugo, ¿no? Claro, desde el lado de la OFER, cuando hablábamos que hay cosas que son demasiado raras en la justicia, también a veces hay que hilvanar finito, y los vecinos por ahí cuando están mirando dicen, no, total, a mí no me toca, cuando en realidad te está tocando todos los días, porque hicieron lo que quisieron con las tarifas, y cuando hubo un juez que te quiso defender por la inapropiada forma en la cual se estableció, lo echaron ese juez, y vos como vecino nos terminaste pagando las tarifas que se le ocurrió al gobierno. Sin embargo, subyace la idea de que como es la oferta y la demanda, total, le compro este sí o este no, pero en las empresas monopólicas y que prestan servicios públicos, es muy difícil decir elijo otra, porque no tengo la manera. Sin embargo, eso se sigue perdiendo. Y en eso que es lo cotidiano, parece ser de que no le toca a uno porque no lo convoca un juez como para declarar algo. Sin embargo, ha habido casos como lo de Báez, a quien creo que la justicia hizo bien en investigar, pero lo terminaron ¿cómo se llama? Lo terminaron condenando, cuando en realidad él no había de alguna manera lavado nada, si estaba todo blanqueado ese dinero que le imputaban haberlo lavado.
Tal cual. La causa de Baez y por otro lado la causa que tiene ahora la justicia relacionada con el aumento del 20% de los servicios regulados de internet, de cable y demás, son las dos caras de cómo el Poder Judicial trabaja en favor de los poderes económicos y de los poderes externos y no de la población argentina. En el caso de Baez, lo condenan por lavar plata en blanco. ¿Por qué plata en blanco? Porque venía de que el Estado le pagaba con cheques por obra pública. Vos decís, bueno, pero había sobreprecio. Listo, hagamos una causa por sobreprecio. No hagamos una causa por lavado de algo que está en blanco. Vos para lavar tiene que ser algo negro, no podés lavar algo que está en blanco. Primer punto. Y eso te lo digo habiendo estado 2 años trabajando en la unidad antilavado, la UIF. Y en el Banco Central también en esos temas y demás. Así que para mí esa causa es vergonzosa. La causa de vialidad. Una condena por lavado en algo que no hay lavado. Bien. Y segundo, el aumento del 20% de los servicios regulados, de internet, de cable y demás, cuando el Estado solamente permitió el 5%, es la otra muestra de que cuando la gente quiere beneficiar al Estado, la justicia dice pito catalán y dice páguenle a este muchacho porque hace lo que se le canta, porque tiene un oligopolio y porque tiene los medios para convencerle a ustedes de que lo mejor que pueden hacer es aplaudir a los que te están tocando el bolsillo, a los que están afanándote. Entonces, viste, si la gente no sale a quejarse de que la justicia está avalando algo que es ilegal, como aumentar 4 veces lo que permitió el Estado en un servicio esencial, en un estado además de pandemia, y bueno, entonces evidentemente tenemos un problema de comunicación, cosa que doy por descontado que el gobierno tiene, ¿no? Sí, bien, y como para poder configurarnos desde una perspectiva distinta y con otra mirada, esto que a veces la justicia no hace en materia económica, cuando se habla de controlar cuentas públicas o focalizar sobre la gestión de algún funcionario, que me parece bárbaro, en materia de subsidio, por si algún jovencito o algún vecino recibe algún programa o plan de asistencia, y nunca se los ve decir, bueno, vamos a revisar los subsidios que reciben las empresas para que en ese compromiso que han tomado en el pliego licitatorio de las reinversiones que deban hacerse, no se produzca un seguimiento y nunca descubran de que, por ejemplo, las utilidades que tuvieron muchas energéticas durante la gestión de Mauricio Macri no hayan reinvertido, y sin embargo parece ser que no pasa nada, aun cuando el servicio sigue siendo deficiente. Me encanta que toques ese punto porque es crucial. Y el año pasado me calenté mucho porque pasó lo siguiente. En la famosa sesión en la que algún diputado tuvo una cierta angustia oral con una chica que estaba sentada ahí, en esa misma sesión se trató un proyecto de ley que tenía que ver con no darle subsidios ni ningún tipo de beneficio desde el Estado a las empresas que tenían relación con las guaridas fiscales, mal llamados paraísos. Vos no podés darle guita a una empresa que tiene guita en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, o mismo en Delaware o en otras guaridas fiscales como esa, con Panamá y demás. Sin embargo, ese proyecto de ley era un desastre, lo había armado así la comisión correspondiente, volvió para atrás y yo colaboré con algunos diputados que estuvieron trabajando en el nuevo proyecto, que era un proyecto muy superador que salió de la comisión, pero fue dormido, porque ese efectivamente iba a cortarle, por ejemplo, los ATP a las empresas que tenían relaciones con las guaridas fiscales, a las empresas que habían sido condenadas como evasoras, o a las empresas que tenían un mal comportamiento respecto de traer las divisas que tenían que traer, los dólares que tenían que traer por las exportaciones. Este proyecto fue dormido y quedó ahí durmiendo el sueño de los justos, y lamentablemente el Estado le da beneficios a empresas que han fugado capitales, a empresas que tienen guita en las guaridas fiscales y que nos toman el pelo y se nos ríen en la cara. Entonces, comparar cualquier beneficio que le pueden dar a un plan social de alguien que no lo merece, y que son 10 lucas de IFE, con los miles de millones de dólares que le dan a las grandes empresas, y te recuerdo que en el ATP, por ejemplo, en el top de beneficios del ATP, estaba McDonald's, estaba Swiss Medical, y al principio estaba Techin, pero después renunció porque tenía que rendir cuentas. Entonces digo, hay que tener cuidado también de cuánto le da el Estado a las grandes empresas, que son las mismas que nos embocan a todos los argentinos. Y de eso nunca se habla porque obviamente son los mismos
que pone la pauta publicitaria en los grandes medios, ¿no? No, digo porque me llama la atención, y referido a eso, ya para ir cerrando, Daniel Germanos me hacía un comentario hace unos 15 días acerca de que hay jueces que reciben $6.000 desde los Estados Unidos. En concepto, no sé si de becas, me gustaría refrescar el concepto, algo que te voy a compartir después. Y uno se termina preguntando, ¿cómo es esto? El lawfare ha sido algo alevosamente preparado desde Estados Unidos, con mucho tiempo, con mucha preparación y con mucha alevosía. En el caso de Brasil dio origen al lavallato, que ahora se está cayendo a pedazos. En la Argentina la versión berreta son los cuadernos fotocopiados que se quemaron, y lo que tenemos como resultado es una destrucción de una parte de la clase política y de las empresas locales e internacionales de Brasil, que eran empresas que ya le estaban tocando algunos intereses a Estados Unidos. Por ejemplo, haciendo un submarino nuclear, Odebrecht en Brasil, con tecnología francesa, o haciendo un puerto de aguas profundas en Cuba que servía para el canal que iba a cruzar en Nicaragua en vez de Panamá y que iban a manejar los chinos. Sí. Entonces, claramente el lawfare ha sido algo armado de Estados Unidos para su puja con intereses geopolíticos de China o con el crecimiento de Brasil, o en el caso argentino con algunos díscolos que había locales. Esto ha sido preparado, hay cómplices locales en la clase política minoritaria y también, obviamente, en el Poder Judicial, que reciben fondos, que reciben becas, que reciben viajes y que debería investigarse. Pero claro, la misma justicia es la que tiene que investigarse a sí mismo, y eso es bastante complicado, ¿no? Claro. Bien, cerramos ya entonces con esto y la última, en 30 segundos. Un deseo en lo inmediato, a partir de este discurso, a partir de lo que vos venís avisorando, más allá de estos compromisos que se tomaron el lunes, pero por sobre todas las cosas, de cara a un futuro próximo, inmediato si querés, porque para los próximos 30 días no se puede hablar. Para mí lo prioritario absolutamente es ponerle el cascabel al gato en la formación de los precios de la canasta básica, de los servicios públicos y de las tarifas de energía. Si el gobierno no le pone energía y voluntad, y sobre todo una voluntad férrea que vaya al choque en eso en los próximos meses, el resultado va a ser un desastre eleccionario, y eso nos va a traer dolor de cabeza mucho más graves a mediano y largo plazo. Así que toda la artillería tiene que estar ahí. No hay tiempo para hacer la reforma judicial, no hay tiempo para cambiar otras cosas que son de fondo, y esto es clave en los próximos meses. Si la gente no percibe que el gobierno está de su lado en esto, tenemos un problema gravísimo y va a tener repercusiones muy negativas. Perfecto. Bueno, gracias como siempre, Juan. Estaremos en contacto y te agradezco esta participación en este ciclo de entrevistas y específicamente en este capítulo, con temas que son de la realidad, de coyuntura, pero con una mirada puesta desde lo geoestratégico, geopolítico también, y por qué no desde una mirada desde la historia, porque lógicamente nadie puede avanzar ni perfeccionar un contrato electoral a partir de desconocer de que si hay algo que pueda generar justicia distributiva, es vivir un pleno estado de justicia social, ¿no? Así es, ha sido un placer, y bueno, aquí estaremos tratando de ser más optimistas y de ver la reacción del gobierno. Creo que supuesto, las palabras de Alberto nos traen cierto optimismo, pero palabras no nos alcanzan, hechos necesitamos. Perfecto, gracias Juan Valerdi. Bueno, hablamos con Juan Valerdi, quien es economista, docente, tributarista en la Universidad de La Plata. Bueno, tenía que ver con un cierto grado de inquietud que a uno le genera, consultar a aquellos que de alguna manera nos pueden dar a entender, fundamentalmente desde donde hablan, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué expectativas podemos tener hoy? ¿Qué es lo que se ve a futuro? ¿Qué fue lo que se tomó como medidas en el pasado inmediato? ¿Qué compromisos por allí se volvieron a gestar y a originar entre el presidente de la Nación y su pueblo? Y bueno, claro, quedan muchas dudas. Es cierto, Argentina es un país bastante complicado, pero también no es menos cierto que una Argentina altamente politizada, pero con poca cultura política,
las cosas pueden llegar a resultar bastante mucho más complejas. Entonces, bueno, nos gustaría que cada uno tenga su propio criterio, seguramente se llevará una impronta respecto de lo que nos dijo Juan. Nosotros coincidimos en mucho de lo que nos ha planteado, pero claro, va a haber que esperar un poco y ver si se empiezan a materializar todas esas propuestas que el día lunes el presidente le formuló al conjunto del pueblo argentino en representación de lo que son sus propios representantes en el Congreso de la Nación, y que bueno, seguramente nos va a tener en vilo, porque vamos a estar siguiendo, como lo hacemos siempre, qué es lo que está pasando en materia política, económica y social. Bueno, desde aquí, desde el estudio del canal de TV del diario digital Conclusión, hemos concluido el capítulo, y tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dice que nos vemos la próxima. Chau.